y de los contenidos tanto teóricos como tutoriales que yo les he colocado en el aula virtual. Hemos estado hablando del contexto y del uso de los materiales curriculares y sobre todo del uso de las herramientas de informática para el uso educativo. Entonces, lo que vamos a ver básicamente es de qué manera podemos usar materiales curriculares o materiales que nosotros encontremos, o bien diseñar materiales curriculares propios. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar o de incorporar la informática dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de nuestra metodología pedagógica didáctica? Tenemos que tener en cuenta estos elementos que yo les planteaba hace un momento en el inicio de esta clase, y que es que la informática educativa tiene que ser un recurso o un elemento que nosotros vamos a utilizar como un recurso complementario dentro de nuestras clases. La informática o las herramientas que vamos a utilizar tienen que cubrir ciertas necesidades que en nuestra práctica docente nosotros detectemos y usarlas en aquellos momentos que nosotros definamos como docentes que pueden mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y siempre tiene que estar ligado con las características de la institución en la que nosotros estamos inmersos. Porque como les decía al principio, nosotros trabajamos dentro de una trama en la cual no solo el docente y los estudiantes son los ejes fundamentales, sino que también está incluido, o hay que tener en cuenta, el conocimiento, los ámbitos educativos en los cuales nos desarrollamos y el ámbito social en donde se encuentra la institución en la que nosotros estamos trabajando. Lo que tenemos que garantizar también es de que la informática la utilicemos para que le facilite a nuestro estudiante y para que sea un elemento o una estrategia que ayude al entendimiento. Si nosotros vamos a utilizar una herramienta o vamos a utilizar una aplicación informática y no cumple este objetivo, es mejor seguir con las tecnologías tradicionales. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros utilizamos a la informática como un elemento o como instrumento dentro de nuestro proceso de enseñanza, tenemos que tener en cuenta también de que nuestros estudiantes tienen que tener un cierto interés por pasar por esta experiencia, por querer hacer uso de estas herramientas que nosotros le propongamos. Y siempre tenemos que tener un equilibrio entre los componentes pedagógicos didácticos y los técnicos. En esto colocar una balanza, y que es un poco el reflejo de los que yo les decía recién, que estas herramientas informáticas tienen que facilitarnos la tarea, que no sean perjudicial en nuestro proceso pedagógico. Tiene que haber una relación entre el contenido que yo quiero y el instrumento que yo utilice, y también entre la teoría y la práctica. Teniendo en cuenta esto, y esto ya es un elemento que ustedes van a utilizar para armar el próximo trabajo práctico, es cuáles son los elementos que vamos a considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a diseñar, o que tenemos que seleccionar un material, una herramienta o una aplicación? Primero, las intenciones educativas. Es muy importante que nosotros tengamos en claro para qué la queremos utilizar. Tenemos que tener en cuenta a los destinatarios, es decir, las características de nuestros estudiantes. Tenemos que tener en cuenta si el trabajo lo voy a realizar solo o si estoy en un equipo de cátedra.
tengo que tener en cuenta la arquitectura de la clase y el modelo curricular, no solo que utilizo yo en mi clase, sino también el modelo curricular asociado a la institución educativa en la cual trabajo. Si existe interactividad también en el entorno, ver cuáles son las herramientas y los recursos disponibles en la escuela, en el aula, cuáles van a ser las estrategias que como docente voy a aplicar, y esto está relacionado a para qué y cuáles van a ser las tareas que yo les voy a asignar a mis estudiantes. Es decir, que el material curricular, en qué momento lo voy a utilizar. En este sentido, nosotros podemos diseñar un material curricular. ¿Qué quiere decir esto? Armar una presentación, ya sea en PowerPoint, en Prezi, en Genially, en Canva, o bien utilizar materiales que ya están elaborados, que pueden ser materiales que han sido generados o creados estrictamente para lo educativo, o bien materiales que me sirven de alguna manera, pero que no han sido generados como un aspecto estricto educativo. Como por ejemplo un video, una película, eh, un- una secuencia de imágenes. ¿Bien? Entonces puedo hacer cualquiera, es completamente factible diseñar o bien utilizar algo que ya está elaborado. En cuanto a las aplicaciones, ¿qué voy a utilizar? Podemos utilizar todas, como recién les explicaba. Podemos utilizar aplicaciones que ya están instaladas en nuestra computadora, como por ejemplo el Word, un Publisher, el Excel, el WordPad, el Paint, que ya están instaladas en mi máquina, que no requieren de que yo tenga conectividad ni un proveedor de internet, pero que tiene algunas limitaciones. O puedo utilizar aplicaciones o herramientas en línea que están en la nube, como por ejemplo, como recién mencionábamos, un Prezi, un Genially, un Canva, eh, eh, un, un Padlet, eh, algo, o un montón de, de otras aplicaciones que se encuentran en la nube. Pero para esto tenemos que tener en claro de que primero tenemos que tener conectividad, es decir, tenemos que tener un proveedor de internet. En segunda instancia, que tenemos que ser usuarios y que tengamos una cuenta creada en esas aplicaciones, y asegurarnos de que hay una versión gratuita en el caso de que no querramos o no podamos pagar una aplicación. Bien, entonces generalmente todas las aplicaciones que están en línea hoy por hoy tienen una versión gratuita, un poco más acotada, y una versión premium que es de pago. Bien, y la vamos a utilizar teniendo en cuenta nuestra intencionalidad educativa didáctica. ¿Qué es lo primero que debemos definir en el momento, ya sea de diseñar un material curricular o seleccionar un material o una herramienta o una aplicación que ya esté? Tengo que definir 4 aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué o para qué lo voy a emplear? ¿En qué momento de mi secuencia didáctica? ¿Y cómo lo voy a solucionar o cómo lo voy a hacer? Es el qué, el por qué, el cuándo y el cómo. Preguntas que como docentes siempre nos hacemos. Yo cuando me siento a preparar una clase, siempre, aparte de tener mi programa y de tener los temas, yo digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Si selecciono distintos elementos, ¿en qué momento de mi secuencia de clase lo voy a aplicar? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Un elemento que está faltando a estas preguntas es de qué manera voy a evaluar esto, que es muy importante.
En este sentido, hay, como ustedes sabrán, hay software que ya han sido diseñados, software educativos, que ya han sido diseñados y que nosotros podemos hacer de uso de ellos, ¿sí? Por ejemplo, software o aplicaciones educativas o videos educativos, que en este momento en la TV pública hay varios, por ejemplo, alguna película o algún juego, algo que ya tiene funciones educativas ya definidas, ya tiene un objetivo, ya se ha diseñado de alguna manera teniendo en cuenta tecnología, interacción, pero nosotros tenemos que analizar esos software educativos y ver si se adecuan a las características de mi asignatura, al tema que yo voy a desarrollar, a la secuencia didáctica en la cual he definido para mi clase o para mi temática y de acuerdo a las características que tenga la institución. Si nosotros utilizamos software que ya están elaborados, tenemos que tener en cuenta algunos criterios en la selección. Lo primero que les decía al principio es que tienen que ser de uso fácil, ¿sí? Si yo estoy, tiene que ser una aplicación o tiene que ser un material que sea entendible, ¿bien? Tiene que estar disponible también, que sea de fácil acceso para nuestros estudiantes. Tenemos que tener en cuenta, además, el idioma con el cual ha sido diseñado. Fundamentalmente, esos son los aspectos a considerar. ¿Y qué pasa si nosotros diseñamos? Porque cuando nosotros realizamos una presentación de PowerPoint, estamos diseñando un material curricular. Cuando generamos un Genially también. Y generalmente cometemos el error de sentarnos frente a la computadora y de abrir el PowerPoint. Y todavía no hemos pensado qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer si diseñamos es generar una estructura previa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener una necesidad que va a estar dada en función del tema que yo voy a desarrollar, teniendo en cuenta ciertos objetivos. Voy a tener que recopilar la información adecuada para ese tema, teniendo en cuenta el grupo de mis estudiantes, teniendo en cuenta la edad de mis estudiantes, porque no es lo mismo si yo hablo, por ejemplo, de educación sexual, por ejemplo, en una escuela en nivel medio que en nivel inicial, que en la primaria. Entonces voy a tener que seleccionar de manera muy definida cuáles van a ser los textos que voy a utilizar, cuál va a ser los diferentes tipos de imágenes, si voy a incorporar sonido o no voy a incorporar sonido, si voy a incorporar algún video, bien, tengo que realizar una recopilación de esa información. Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que armar un guión. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que armar un esquema de cómo va a ser este material curricular. Y en función de eso comenzaré a trabajar. Es decir que para diseñar este material, lo primero que tengo que hacer es seleccionar todos los elementos que voy a realizar, voy a establecer una estructura, un esquema, voy a crear una primera versión, voy a, con mi equipo, si tuviera un equipo de cátedra, revisarlo a ver si ese material curricular que yo he desarrollado se entiende, porque muchas veces como docentes, como estamos tan inmersos en el tema que vamos a desarrollar y ya lo conocemos, por ejemplo, damos por entendido de que hay terminologías o que hay saberes adquiridos previamente y en una de esas el grupo con el que yo estoy trabajando no lo tiene. Entonces voy a tener que hacer una revisión
crítica de lo que yo he realizado y modificar si fuera necesario el material curricular que he elaborado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a diseñar un material curricular, tengo que diseñar un organigrama o esquema. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es definir cuál va a ser el tema con el cual yo voy a trabajar, cuáles van a ser los subtemas que yo voy a definir, qué voy a colocar dentro, supongamos que hagamos una presentación en Genially o en Prezi o en PowerPoint, que difieren en algunos aspectos, pero en otros no, cómo voy a presentar los temas, teniendo en cuenta que siempre voy a ir de lo general a lo particular. Siempre tengo que partir de lo macro para ir definiendo o desarrollando subtemas. Dentro de esos subtemas, si voy a definir actividades o tareas grupales o individuales para mis estudiantes. Tengo que definir si voy a establecer enlaces para que sea más entretenido o más llamativo el material con el que estoy trabajando, para que no sea estrictamente secuencial y que eso también decaiga en algo aburrido. Bien, tengo que formular estas preguntas que yo que recién hacíamos. ¿Cuál es el objetivo con el que estoy diseñando este material? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿En qué momento lo voy a utilizar? Bien, si hay tareas o no que tiene que realizar el destinatario, que serían mis estudiantes, bien, hacer una buena selección de cada uno de los elementos que voy a incorporar. Con esto armo el guión. El guión no es ni más ni menos que un esquema de lo que yo voy a desarrollar. Es decir que cuando yo voy a armar un material curricular siempre me tengo que sentar con una hoja en blanco, con lapicera o lápiz y empezar a bosquejar. Y una vez que tengo diagramado, recién en ese momento me siento frente a la computadora y comienzo con el verdadero diseño. En el diseño tenemos que tener en cuenta de que hay algunos principios que yo ahora no los voy a considerar, no los voy a tener muy presente, porque esto está más orientado a que si nosotros quisiéramos hacer un diseño de un material curricular multimedial, en donde vamos a tener que tener en cuenta diferentes acciones o interacciones, interactividad, pero ustedes tienen que tener presente de que hay muchos autores de que hablan de que existen diferentes principios en el momento en que yo voy a elaborar un material curricular. Estos principios están basados en diferentes aspectos. El principio de múltiple entrada tiene como idea de que una persona tiene que tener la posibilidad de acceder a un material curricular de acuerdo a sus intereses. De acuerdo a lo que quiera o a lo que quiera profundizar. Qué sé yo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos desarrollando un material curricular que habla sobre las diferentes regiones geográficas de Argentina, tenemos que dar la posibilidad de que mis estudiantes accedan desde el principio o bien que accedan a la región mesopotámica, que es lo que más les interesa. ¿Bien? Es decir, de que dar la posibilidad dentro de este material curricular, dentro de este PowerPoint o dentro de este Prezi, a que lo haga de manera secuencial o que lo haga a través de índices o de enlaces que estén dentro de la misma presentación. Este principio de múltiple entrada también da lugar al otro principio que existe, que es el principio de la interactividad. ¿Por qué? Porque si nosotros planificamos, por ejemplo, una presentación que no sea
estrictamente secuencial, es como si el estudiante o la persona que tiene acceso a esa presentación pueda interactuar de una manera, pese a que está todo perfectamente planificado e ideado, para el usuario es como si él pudiera navegar libremente en esta presentación, ¿sí? Entonces ahí entran en juego el principio de interactividad y el principio de libertad. Yo entro por donde quiero, continúo mi camino por diferentes posibilidades. Que eso lo podemos hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, una presentación en PowerPoint a través de hipervínculos, como teniendo en cuenta una presentación en Wix o generando una presentación en Genially. ¿Por qué? Porque las presentaciones, las aplicaciones como son Genially, como son Prezi, ya vienen con este formato no de la secuencia del PowerPoint, de que son todas diapositivas, sino con la posibilidad de que es como un gran lienzo en donde yo le permito a las personas ahondar en detalles en función de que quieran conocer aún más. Y en ese sentido es mucho más atractivo el armado de una presentación o un material. Los otros principios son el principio de vitalidad, y esto está muy relacionado con la dinámica que nosotros le damos a ese material, sobre todo si ese material curricular, como por ejemplo esta presentación, no la voy a utilizar yo, sino que les doy el enlace para que los estudiantes puedan hacerlo en sus casas. Entonces, el principio de vitalidad está relacionada también con la forma en que yo hago esta presentación, el uso de colores, el uso de imágenes, el uso de distintas tipografías y tamaños de letra, todo eso hace a que sea como más atractivo. Bien, que también esto está relacionado con el principio de atención, ya que permite de que si esa persona está interesada porque le gustó el fondo que utilizamos, porque le gustó la plantilla que usamos, el dibujo que tiene adentro, los colores, y va a estar más predispuesta a continuar utilizándola. Bueno, estos son diferentes tipos de enlace que no hace falta que se los explique, porque en diferentes presentaciones directamente se realizan de manera cuasi automática, bien, pero existen diferentes tipos. El secuencial, que es el primero, el otro que es no lineal, en donde yo puedo acceder, supongamos que estemos en una presentación de PowerPoint, a la diapositiva siguiente, a la última diapositiva, después de ahí volverme a la tercera y de ahí saltar a la primera, bien. Hay algunos que tienen una secuencia circular, es decir, que voy de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la primera, y así sucesivamente, y el que se denomina estrella, que es como si fuera el índice de un libro interactivo. Es decir, que nos planteamos en el índice, y si ustedes ven en Genially hay varias plantillas que presentan a la información de esta forma, es decir, parten de un índice en donde yo menciono cuáles son las temáticas que voy a abordar, y de allí cliqueo y voy a la temática, la desarrollo, vuelvo al índice, después selecciono otro tema, voy al detalle de ese tema como contenido y después vuelvo al índice, y así sucesivamente. Bien. Aquí también les voy a dejar de qué manera podemos hacer, por ejemplo, una presentación en PowerPoint o en Prezi, en donde es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Todos los materiales curriculares que nosotros vayamos a desarrollar, y que sean materiales curriculares que vayan a utilizar nuestros estudiantes de manera individual
o que nosotros lo utilicemos como complemento de nuestras clases, tienen que tener algunas características. Lo fundamental es la consistencia en cuanto al formato o al diseño de esta presentación. Tiene que tener tamaño, color y de la fuente que sea visible, ¿sí? Y eso lo tenemos que ver bien respecto del contraste con el aula en la que estamos trabajando, ¿sí? Tener en cuenta si es un aula que tiene mucha iluminación, si es un aula que tiene poca, utilizaremos fondos claros o fondos oscuros eh, tanto para el fondo como para el color de la fuente, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que no podemos llenar una diapositiva de contenido textual, sobre todo si estas diapositivas o estas presentaciones están dirigidas a jóvenes, porque no les gusta leer mucho, porque tenemos que ser concisos, porque además si nosotros ponemos mucho contenido y estamos hablando encima de ese contenido, el interlocutor o la persona que nos está escuchando no sabe si escucharnos a nosotros o leer el contenido de la presentación. Entonces es muy importante que utilicemos frases cortas o palabras claves que les den indicios a quien nos escucha en una clase presencial, por ejemplo, a lo que nosotros estamos diciendo, y que puedan continuar atendiendo a lo que yo digo y lo que ellos ven. Y un equilibrio entre la imagen, el texto y los gráficos. Bien, entonces, bueno, son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después, ¿qué es lo que sigue? Nosotros podemos trabajar también con los procesadores de textos. El procesador de textos es una aplicación que se encuentra en cualquier máquina, en cualquier computadora, en cualquier notebook, hasta en nuestros celulares, y que puede ser un elemento que utilicemos como aliado en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero allí también tenemos que tener en cuenta algunas características en cuanto también a los contenidos de los textos que vamos a utilizar en el procesador de textos, ¿no? De que tenga una redacción que sea entendible para nuestro estudiante. Muchas veces cometemos errores de tipeo sin darnos cuenta, es decir, hacer una relectura y una reimpresión si fuera necesario, hacer una combinación de textos e imágenes, ya que el editor de textos también me lo permite. Es decir, que cualquiera de las aplicaciones que nosotros utilicemos, ya sea desde lo más básico y que está a nuestro alcance, como es el editor de textos, como es el Paint, hasta el Excel podríamos decirlo, o bien utilizar herramientas más modernas y que tengan otro tipo de acciones, como son el Prezi, como son el Genial y el Canva, que lo hemos estado mencionando a lo largo de esta clase. Lo más importante es que fundamentalmente como docentes tenemos que saber qué objetivos van a cumplir cada una de estas interacciones con las herramientas, en este caso informática, ya que nuestra asignatura es informática educativa, en qué momento la voy a utilizar, para qué y cómo.